preocuparse por la democracia es preocuparse por la libertad personal. Saludos amigos, hoy compartimos conversación, micrófonos con alguien al que hemos querido invitar. Es, según nosotros, según nuestro criterio, un intelectual de nueva generación en el país, alguien que publica en página 15 de La Nación, por lo general, pero obviamente en sus redes sociales de vez en cuando pues da su criterio y emite opinión. Me refiero a Gustavo Ramón Jacobo. Muchas gracias, Gustavo, por estar con nosotros y compartir estos minutos, este rato con vos y tus conocimientos. Muchas gracias, Miguel. Es Román. Perdón, Gustavo Román, dije, Ramón, perdón. No pasa nada. Sí, y este apellido, este es tu apellido de parte de tu papá. Sí. Y es originario de eso, no es... Bueno, hay aquí algunos Román, digamos, pero no es una familia muy extendida. No. Entiendo que tiene un origen italiano, pero de muchas generaciones, y es también nombre, al igual que el Jacobo es nombre, así que los tres son nombres, aunque en mi caso dos son apellidos. Muy bien. Gustavo, nosotros hemos querido provocar algunas cosas con vos y yo quisiera hacer algunas aclaraciones porque mucha de la gente que nos escucha, que busca en nuestros diferentes perfiles y accede a las grabaciones que hacemos, por lo general la gente que invitamos o son políticos o gente que ha destacado en alguna área en especial. Vos sos una persona que ha trascendido mucho en el ámbito académico y en el ámbito intelectual, pero la gente joven no tiene mucho, no tiene fácil acceso un poco a lo que vos producís. Y el interés nuestro hoy día es ese precisamente, tratar de que conozcan a Gustavo Román Jacobo, ahora sí lo dije bien, pero principalmente a lo que has estado meditando. Me parece que una de las inquietudes que debe tener alguien como vos es que sus ideas se puedan discutir, polemizar, depurar, mejorar, y en ese tanto me parece que la gente joven, que es la que viene asumiendo el país, ¿verdad? Es la que va a tener sobre sus hombros la responsabilidad de empujar esta patria, pues vemos un valor interesante, importante que te conozcan. Y quería hacer esa introducción porque muchos se preguntarán, mira, ¿quién es Gustavo, verdad? Y además que no sos muy nativo de las redes sociales, antes lo estuvimos hablando en off. Y bueno, también te decía que entre amigos, y espero ser tu amigo de ahora en adelante, vamos a intentar empujarte un poco porque me parece muy valioso, nos ha parecido muy valioso que se te conozca más. Fue hoy que te recibiste el título de doctor. Me incorporé como doctor a la Universidad de Costa Rica. En realidad mi título es obtenido en el extranjero, y entonces después de un proceso de equiparación es que ya logro pues incorporarlo a la Universidad de Costa Rica, que es mi alma mater, porque yo mi carrera de grado, que es en Derecho, la estudié en la Universidad de Costa Rica, y además doy clases en la Universidad de Costa Rica. Es algo que me satisface mucho haber tenido ese momento hoy. Es un vía crucis para todo aquel que trae un título de fuera, el reconocimiento del título en nuestras universidades. Sí. Y lo digo porque los que hemos estado involucrados un poco con la Universidad de Costa Rica, en mi caso, hemos visto que eso es una dificultad terrible. Yo no sé, hay una serie de resistencias. Sí. Bueno, vos lograste, supongo, después de todo un periplo, lograr incorporarte, pero quería señalar eso porque me parece que ahí hay un reto. Es una dificultad que me parece que en muchos sentidos no tiene por qué. El país hace bien en impulsar a que la gente se capacite en el extranjero.
porque hay esfuerzos en esa dirección, pero no hace bien al presentar tantas trabas para que después esos títulos sean reconocidos. Mucha de la legislación sobre este tema es anterior a que Costa Rica entrara en vigencia el convenio de la apostilla. El convenio de la apostilla permite darle validez a documentos emitidos en el extranjero. En el caso de un título universitario, ya viene certificado por la universidad extranjera, viene certificado por el Ministerio de Educación del país extranjero que dice, sí, esa es una universidad de verdad. En principio, eso debería bastar, ya eso tiene validez en el país. Y sin embargo, pues seguimos manteniendo esos requisitos que sí son engorrosos, son onerosos también, porque cuesta su plata hacer el proceso y llevan tiempo. Pero bueno, ya superamos esa ordalía. Bueno, muy bien, felicidades. Y además, doctor, ¿cuál fue el tema de tu tesis de doctorado? Doctor, ¿en qué te puedo decir que no puedo recetar ni una aspirina? Eso digamos, esa limitación. Bueno, tengo. pero sí medicinas para el espíritu. Eso sí. Yo hice un programa que se llama Problemas Contemporáneos en la Sociedad de la Información. Es un doctorado que gira en torno a, como disciplina, a la comunicación política y se preocupa por eso, por los problemas particulares que genera o que le presenta esta nueva época a la sociedad de la información al ser humano. Perfecto, porque eso vamos a querer hablar con vos. Pero antes... he insistido un poco en esta presentación tuya y me interesa que sepan de dónde venís, de qué parte del país sos. De La Uruca. Vos sos josefino. Yo soy josefino, ahora vivo en Heredia. Mi esposa me fue jalando poco a poco. Cuando nos casamos me llevó a Tibás. Luego nos pasamos a Santo Domingo y ahora estoy en San Pablo. Yo me imagino que cuando me termine pensionando estaré viviendo en el centro de Heredia o en alguna de las montañas de Heredia, bien metido, pero no, soy josefino de La Uruca. ¿Tu señora es de iniciativa? Sí, bastante. ¿Sí? Es de carácter. Sí, y te anda ahí arriando un poco en las cosas. Sí. Ella, digamos, es una personalidad fuerte que me atrapó desde que la conocí. Y es un motor, la verdad es un motor en mi vida. Porque no es difícil pensar que alguien que anda por lo general en la estratosfera con ideas y inquietudes se pierda en este mundo fácilmente, y que alguien tenga que estarlo anclando y qué sé yo, llamándolo al orden en cierto sentido, ¿verdad? Claro, aunque ella también orbita un poco en esa estratosfera. Carla, mi esposa, es filóloga y en realidad debo a ella mucho del interés por la literatura, por las artes, por la música, que tal vez yo no tenía muy cultivado en mi infancia y en mi adolescencia. Se lo debo a ella ese interés, y entonces un poquito que ese impulso hacia la estratosfera también que se lo debo. ¿Y vos de joven, cuáles eran tus inquietudes? Pues muy pedestres, desde tarjetitas de estas, no sé si todavía existen, de estas postales de básquetbol de la NBA. Fútbol, baloncesto, nada muy, no preocupaciones muy profundas. ¿Y cuándo llegan esas preocupaciones? Vamos a ver, hay algunos temas que tienen que ver también con un trasfondo religioso. Yo tengo una infancia y una adolescencia evangélica, y eso ya de por sí plantea o pone sobre la mesa temas últimos que tal vez no ocupan
o sin duda alguna no ocupan el centro de la reflexión o el primer lugar de los intereses de un adolescente. Desde luego no ocupaban el centro de la reflexión ni el primer lugar de los intereses míos, pero que están ahí presentes. Llegar a la Universidad de Costa Rica es una revolución en la mente, en el intelecto de una persona. Es un tiempo maravilloso en el que uno entra en contacto con muchas formas de pensar, con una Costa Rica muy, muy plural, personas que vienen desde todos los rincones del país, y eso, digamos, como que termina, pienso yo, termina fecundando o haciendo rebrotar esas inquietudes para las que yo en lo personal encuentro, tal vez no respuesta, pero sí al menos un poquito de no sé, incluso si de consuelo en el estudio, en el conocimiento, en el aprecio por las artes. Así que yo creo que contribuyó mucho eso. Ya después contribuyó vivir fuera, que yo creo que también es importante. Yo estudié fuera y entonces viví un tiempo fuera, y eso creo que ha ido sumando en ese interesarse ahora sí más como por temas un poco más serios. Bueno, porque vos navegás, hiciste la carrera como abogado, pero digamos, te he leído muy poco de derecho, ¿verdad? Pero sí mucho de filosofía. Sí. Tus lecturas primeras, ¿quién las provoca? ¿Hubo alguien que te guiara y te orientara un poco por ahí y que despertara? Porque mi primera impresión es que había una propensión a dedicarte un poco a la reflexión y a las letras, pero que no había surgido. Sí. Y siempre hay alguien de pronto, ¿verdad?, que prende esa chispa. Vamos a ver, hay un movimiento estudiantil que se llama ECU, es Estudiantes Cristianos Unidos, o universitarios, que es un movimiento al que yo en el que yo me meto desde que empiezo la universidad. Digamos que no calza o no se ajusta con la visión un poco estereotipada que normalmente suele tener la gente del mundo protestante, que digamos, marcada por la irracionalidad o por el fundamentalismo, sino que es un espacio, o era un espacio con un corte más reflexivo, si se quiere, intelectual, y probablemente más progresista. En ese espacio yo conozco a uno de mis mejores amigos, lo conocí desde antes, pero no personalmente, que es Hugo Picado. Hugo Picado León hoy actualmente es el director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones. Yo conozco a Hugo ahí, y él es, yo creo, ahora que me haces esta pregunta, que él es la persona como que empieza a referirme bibliografía y literatura de corte teológico, que termina siendo un acceso hacia el mundo de la filosofía también. Y a partir de ahí empiezo digamos, a moverme un poquito o a superar un poco la frontera, yo creo, muy, muy acotada del mundo del derecho. En particular el derecho electoral y el derecho constitucional son ramas del derecho muy permeadas por la política y también por la filosofía política,
y eso entonces abre otro puente. Y luego llega un momento en el Tribunal Supremo de Elecciones, que es el lugar en el que trabajo, en el que se me plantea el desafío de dejar mi trabajo, que era un trabajo de abogado, y hacer trabajo en comunicación. Y yo creo que ahí se termina cerrando un círculo vocacional que puedo decir en este momento de mi vida que el derecho es una carrera que disfruté, que el derecho me aportó elementos que yo considero valiosos para entender algunas cosas, pero que no era lo mío, y que lo mío estaba más en el mundo de la comunicación, de las ciencias sociales y también de la filosofía. Lo sospeché, sí. Lo decís bien, es un mundo muy acotado. Hay unas fronteras muy reducidas ahí, y principalmente porque en nuestra facultad de la Universidad de Costa Rica se ha abandonado en alguna medida la filosofía jurídica. Y he escuchado que en algún momento fue un palo central en la facultad, ¿verdad? Y había una y además no era casualidad que por lo general hubiesen muchos abogados filósofos, y eso se ha perdido, y se ha perdido por una razón, me parece, del diseño de la currícula. Pero Hans Kuhn, supongo que fue parte de esas primeras meditaciones tuyas. Así es. ¿Qué te quedó de Hans Kuhn? ¿Y lo seguís en alguna medida hoy día? Sí, claro, es un autor fundamental, y para los que no lo sepan, la leal oposición a su santidad, como en algún momento se le ha conocido, es un teólogo suizo, católico, pero en esa frontera de, si mal no recuerdo, de la Facultad de Teología de la Universidad de Lausana, que tiene una escuela protestante y una escuela católica, y con una vocación profundamente de profunda honestidad intelectual en su comprensión y en su estudio de la teología. Su insistencia en que no va a haber paz entre las naciones si no hay paz entre las religiones, y que no va a haber paz entre las religiones si no hay diálogo entre las religiones, es algo que yo hoy sigo creyendo. Su idea expresada en Ser Cristiano, que la causa de Dios es, él en ese momento decía, la causa del hombre, la causa del ser humano, y que eso puede y debe unir completamente la tradición cristiana con la tradición humanista y con la defensa de los derechos humanos. Yo creo que es muy valioso. Ojalá Hans Kuhn y otros autores como él tuvieran más resonancia en las iglesias que Cash Luna y compañía. Pucha, mucho de eso es el ejercicio hoy, Gustavo, por lo menos citar algunos autores interesantes en los cuales te has movido. Nunca he leído nada sobre Hans Kuhn en tus artículos, lo digo de una vez. Pero fue una buena intuición. Intuí, porque es un hombre, me parece, de una reflexión profunda, además valiente, porque no solo se enfrenta a Juan Pablo II en un momento histórico donde Juan Pablo II era más que un papa, ¿verdad? Era un líder mundial, y además con una agenda política muy fuerte, y de un posicionamiento geopolítico, el Vaticano y demás. Era un hombre con mucho poder, con mucha influencia, y Hans Kuhn me parece que en alguna medida lo reta, y me parece eso bien. Lo de leal no lo había escuchado, pero me parece que es un buen calificativo. Si atrajéramos esta idea que planteas de la paz entre religiones, que en el fondo es paz entre lo que creemos, pudiéramos traer un poco de esos conceptos de Hans Kuhn a la realidad nuestra hoy día en el país, ¿qué dirías? Porque hay un tema religioso aquí
que está permeándolo todo, que lo está atravesando todo el discurso político, nuestro diálogo político, y lo vimos en la última elección, ahí ya quedó completamente patente, el país se ha dividido, y mucho por estas creencias y por un posicionamiento religioso. ¿Qué tendrías que decir si nosotros tuviéramos que cultivar un diálogo social más pacífico, más armónico, más mesurado? ¿Qué de esas ideas tendríamos que aplicar? ¿Qué recomendación darías vos? ¿Cómo podríamos encontrar esas salidas de pacificación, principalmente en nuestro fuero interno espiritual? Porque al final esto no nos deja tener una tranquilidad. Este ha sido uno de los años más difíciles para el país. Hemos vivido una confrontación casi permanente todo este año, para no decir que permanente, ¿verdad? No, yo creo que no ha habido un solo mes donde no haya habido un tema que, ¿verdad? Lo último que creí es que en diciembre íbamos a hacer un cierre de año ya un poco más tranquilo después de la aprobación del plan fiscal, y resulta ser que Hacienda se ve obligada a publicar una lista de grandes contribuyentes deudores. Entonces, volviendo al punto, ¿qué ideas de esto? Y porque sé que es una de las cosas que más inquietud te han provocado, y siendo vos una persona que ha tenido un énfasis en el tema religioso y que le ha dado estudio a temas teológicos, supongo que mucho de eso te impregna. Vamos a ver, me muevo aquí con cuidado, porque no puedo quitarme del todo la adscripción institucional del Tribunal Supremo de Elecciones, y hay un actor político, o hay actores políticos identificados con discursos de carácter religioso en la esfera pública en el país. Y este es un motivo de reflexión en el mundo entero, no es un asunto solamente costarricense, con posiciones enfrentadas respecto de cómo se puede compaginar el carácter secular o laico de un Estado y de una esfera pública con la libertad de expresión, con la libertad de pensamiento y con la realidad misma. Es decir, el derecho, las normas jurídicas y las decisiones de los jueces no pueden ocurrir de espaldas o ignorando la realidad. Y la realidad es que la costarricense es una sociedad profundamente religiosa. Aquí no estoy valorando, simplemente estoy describiendo un hecho. Y eso es algo que tenemos que asumir. Yo lo que diría, Miguel, es que nosotros podemos asumir nuestras creencias y defender nuestras convicciones, sean o no sean religiosas, de manera fundamentalista o de manera intransigente. Eso tiene que ver no tanto con lo que yo creo, sino sobre todo con cómo creo en lo que creo. Es decir, si estoy completamente cerrado a la duda, si estoy completamente cerrado al pensamiento distinto al mío, si estoy completamente convencido de que mis ideas deben imponerse en la sociedad, independientemente de que sean compartidas o no por otras personas, lo primero que debería comprender es que estoy inhabilitado como ciudadano en una democracia.
Hay un autor, Bernard Crick, que decía, la persona que dice, mis principios y mis ideas yo no los negocio, esa persona está o condenada a la frustración en la política o aspira al autoritarismo. Porque en sociedades plurales y diversas, en sociedades democráticas, usted tiene que estar dispuesto no solamente a escuchar, sino también a negociar, a transigir, a estar de acuerdo en que se pospongan algunas de sus aspiraciones más queridas. Eso a nivel de esfera pública y de política. Y a nivel personal, yo creo que no hay nada más insano que las ideas, creencias, convicciones de cualquier naturaleza, sean políticas, sean religiosas o no, que no estén sujetas a duda y que no estén sujetas a revisión. Yo creo que la persona que anida ese tipo de ideas, lo que está haciendo es como si estuviera en el mar y se estuviera cargando con pesas que lo único que van a hacer es hundir a esa persona. Hoy día, como costarricense, ¿cuál es la mayor preocupación que usted tiene? Tiene mucho que ver con esto que estamos conversando. Yo creo que estamos perdiendo aceleradamente la capacidad para conversar, la capacidad para escuchar y la capacidad para entender y asumir nuestras diferencias. Y creo que, a pesar de que esto no es muy popular decirlo, pero creo que las redes sociales y las nuevas formas que estamos teniendo para comunicarnos tienen una incidencia directa en eso. ¿Qué hay de trasfondo en nuestra condición humana que hace que una herramienta tan valiosa o unas herramientas tan valiosas como lo es el acceso democrático y el uso democrático a estos medios de comunicación masivo, qué es lo que hay en nuestra condición humana que hace que al final deterioremos tanto algo que puede ser una herramienta noble, porque es una necesidad nuestra el tener, el querer comunicarnos? Eso lo traemos desde siempre. Pero vamos a ver, deteriorar y mal usar esa oportunidad que se le da a esta generación, porque por siglos nunca fue así. Siempre la humanidad, de una u otra forma, las sociedades estaban supeditadas a que las verdades surgían o de la iglesia o de las élites políticas o del rey, etcétera. Hoy día la verdad puede surgir de cualquiera de nosotros. Y teniendo esa gran oportunidad, porque ahí, y lo quiero decir en términos de oportunidad de transformación positiva, ¿qué hay en nuestra condición que hace que esto se degrade? ¿Qué es lo que no ha sanado en el espíritu humano que hace que este tipo de cosas se deterioren a este punto que nos divida? Se han dividido las familias costarricenses. Hay gentes que opinan en redes sociales que han perdido hasta sus amigos, ¿verdad? Por estas diferencias. No sé si me pudieras reflexionar algo sobre esto. Te digo dos cosas. Una es que esta cosa de escucharnos y de resolver entre todos las diferencias y acordar y transigir y ir a votar y respetar el resultado, esto es una rareza en la historia de la humanidad. Esto es una excepcionalidad. Nosotros nuestras diferencias tenemos milenios de estarlas resolviendo rompiéndonos la cabeza con una piedra. Eso es lo que tenemos milenios de estar haciendo. Estar resolviéndolo en parlamentos y con urnas y con leyes y respetando los derechos humanos tenemos décadas. Tenemos décadas. Sí, es una cosa del siglo XX. Entonces la democracia es
decía Ortega y Gasset, que es uno de mis autores favoritos. Sí, ese sí estoy clarísimo que lo citas. Sí, hasta me vacilan mis amigos, porque estamos hablando del clásico, esa pizza la juega y me dice, ¿y qué diría Ortega y Gasset? Vamos a ver. Es la cima, es la cima de la sofisticación cultural del ser humano, así de sencillo. Es una maravilla, se le puede despreciar, se le puede criticar, dicen que es un régimen caduco, que es un régimen muerto, bueno, todas las cosas que se puede decir sobre la democracia liberal. A mí cuando encuentran algo mejor me avisan. Entonces, corrige códigos antropológicos muy antiguos que llevamos a flor de piel los seres humanos. Ese miedo, ese recelo mutuo que hace que si yo voy caminando en San José en una calle oscura y veo a un semejante, a un prójimo que viene caminando hacia mí, yo apriete los puños y tense los dientes. Eso lo tenemos en la piel. Eso es casi como el miedo a las arañas y a las cucarachas que vuelan. Claro. Y entonces eso, sí, sobre todo las cucarachas que vuelan, que son terribles, son demoníacas. Pero yo no quisiera, al menos como opinión personal, Miguel, yo no quisiera exonerar del todo las herramientas. Yo no quisiera decir, mire, simplemente estas son herramientas de redes sociales, son maravillosas, son nobles, son neutras, y nosotros como seres humanos las estamos degradando o estamos desperdiciando sus oportunidades. Yo normalmente recuerdo en esto, cuando hablo de este tema, recuerdo la famosa frase de Marshall McLuhan de que el medio es el mensaje, en una insistencia de él de que las innovaciones tecnológicas y los nuevos medios no solamente creaban nuevas formas de transmitir mensajes, sino que esas formas incidían en el contenido de los mensajes mismos, claro, e incidían en la forma en la que nosotros incluso veíamos el mundo. Es decir, la imprenta de tipos móviles de Gutenberg no solamente incide en el éxito de la Reforma Protestante porque permita una distribución masiva de textos, sino que además incide en la forma misma en la que se estructura ese pensamiento protestante. Es decir, el Dios de Lutero se parece mucho y debe mucho de su paternidad a la imprenta de tipos móviles de Gutenberg. Trayéndolo a una revolución igual de importante que la de la imprenta del siglo XVI, como es el Internet, yo creo que también tiene una incidencia en la forma como conversamos. Te digo algunas características. La primera es, sobre todo, por ejemplo, en una plataforma como Facebook, la asociación tan estrecha entre identidad y opinión. Es decir, que cuando yo posteo una opinión en Facebook, en un espacio en el que no solamente están mis opiniones, sino que está mi foto de perfil, la foto de mi pareja, la foto de mis hijos, mi biografía, y me enfrentan mis opiniones o me las contradicen, puedo llegar a creer que no solamente están enfrentando o criticando mis opiniones, sino que me están enfrentando y criticando a mí como persona. Une demasiado opinión con identidad. En un momento de la historia en el que yo creo que estamos excesivamente obsesionados en la construcción de nuestro personal branding, y eso nos hace, digamos, más hostiles en los debates. El hecho de que el algoritmo junte personas con pensamiento similar, el hecho de que me alimente de noticias que refuerzan mis posiciones y mi visión de mundo, el hecho de que sea tan fácil, a diferencia de una conversación cara a cara, sea tan fácil bloquear, silenciar a un contertulio o directamente eliminarlo,
cosa que no puedo hacer en el Parlamento. Si yo soy diputado con una orientación ideológica X y me enfrento a otro diputado con una orientación ideológica Y, ahí no lo puedo eliminar de mis amigos. Ahí no puedo estar en esa tribu de coincidentes que a veces generan las redes sociales. Se pierde la experiencia inigualable de la conversación cara a cara, que es una conversación en la que se comunica muchísimo más allá de lo verbal. Es decir, aquí vos con tu mirada, con tu posición corporal, con la posición de tus manos sosteniéndote el mentón, hasta con los pestañeos, estás comunicando cosas que incluso puedo yo no estar siendo consciente de que me las estás comunicando, pero tengo los suficientes enchufes en el cerebro como para estarlas interpretando, incluso aunque no esté consciente de que las estoy interpretando. Claro. Las estoy interpretando. Mi cerebro está capacitado para interpretarlas. Llevo milenios de años, nuestros genes y nuestras neuronas en nuestros cerebros tienen milenios de programación que me permiten entender qué es lo que me estás comunicando y reaccionar, y tener empatía hacia lo que me estás comunicando. Buena parte de eso se pierde en la comunicación mediada. No solamente a través de las redes sociales, en la comunicación mediada a través de la televisión o de la radio. El problema es que yo a través de la televisión no le daba el pésame a un amigo que se le había muerto la mamá, pero sí se lo puedo hacer a través de un WhatsApp, de un mensaje de audio. O puedo terminarle a la novia a través de un audio. O puedo enfrentar una discusión sobre un tema polémico a través de un posteo en Facebook. No quiero hacer un alegato en contra de las nuevas tecnologías, pero sí quiero poner sobre la mesa que no son neutrales y que tenemos que problematizar el impacto que puedan estar teniendo. A nivel de esfera pública y democracia, puedo decir que pasamos de un consenso en la opinión pública y en la academia, en el mundo, sobre todo a raíz de la primavera árabe y de la elección de Obama, de que con estas herramientas nos había llegado la democracia directa y el ágora ateniense, en el que ya ni siquiera íbamos a necesitar elegir representantes porque todo lo íbamos a elegir virtualmente, directamente y digitalmente. El péndulo se ha movido completamente. Probablemente la imagen más gráfica de ese péndulo movido es Zuckerberg prestando declaración en el Congreso de los Estados Unidos, y ahora hay una preocupación creciente respecto de las amenazas que puedan representar el traslado de la esfera pública a la conversación digital, las amenazas que puedan representar para la democracia. Gustavo, hoy día una de las preocupaciones que están en el ambiente es el resurgimiento. Vamos a ver, los totalitarismos o la amenaza del totalitarismo siempre ha estado ahí, el radicalismo también, pero pareciera ser que hay una ola, principalmente en Europa, y que ya comienza a penetrar a América Latina, sobre posiciones que parecía haberse superado. Pareciera de pronto que nuestras sociedades y que nuestros líderes políticos de una u otra forma ya hubiesen asumido que el ver al otro por su color de piel como un enemigo, como una amenaza y como un sujeto de persecución, eso se había superado. Pero bueno, hoy vemos que el presidente recién electo, Bolsonaro, en Brasil, sin ningún empacho, dice, bueno, a mí me interesa talar el Amazonas y no me interesa organizar el COP25 en Brasil, llévense en eso para otro lado, yo voy por otra línea. Lo mismo
ha sucedido en alguna medida en Estados Unidos. A Trump se le ha calificado como neofascista o fascista, y en Europa ni hablar del surgimiento de las posiciones de extrema derecha y todas las consecuencias que esto ha tenido en el tema de inmigración. Esto ha sido una pregunta que ha estado ahí y se ha planteado, pero quisiera que vos nos dieras una opinión sobre, en estas meditaciones que has hecho, porque supongo que has navegado intensamente sobre las aguas de la revolución de las masas de Ortega y Gasset y George Orwell y demás. ¿Qué tan amenazada está Costa Rica y qué ajustes deberíamos de hacer para evitar eso? Ya vos lo has reflexionado en alguna medida en algún artículo por ahí, ya diste algún aviso sobre esto, pero para los que no te han leído, quisiera que retomaras un poco esa idea. También has estado insistiendo mucho en un libro que se titula ¿Cómo mueren las democracias? Uh-huh. Creo que has estado en un diálogo con estos autores, sí, en estas últimas semanas y supongo que meses, que nos pusieras en perspectiva desde tu visión como costarricense. Lo primero que querría decir es que no es un tema que deba preocuparnos por civismo, porque la democracia es lo que caracteriza a Costa Rica, o no sé, por cualquier otra razón altruista. Preocuparse por la democracia es preocuparse por la libertad personal. Es decir, perder nuestra democracia como forma de vida es poner en serio riesgo nuestras propias vidas y las vidas de las personas que queremos. Así de simple. Yo cerraba ese artículo. Simple y trágico. Sí, ¿verdad? Yo cerraba ese artículo que mencionabas diciendo: nadie puede estar seguro del lugar que va a ocupar en la cadena alimentaria de un régimen fascista. Sí. Nadie, ni la persona más rica, ni la persona más pobre, ni el color de piel que tenga, ni nada. Boicotear, destruir la democracia, contribuir, sumarse a la destrucción de la democracia es tan torpe como serruchar la rama sobre la que uno está sentado. Ese es lo primero que habría que decir. ¿Cuáles son algunas recomendaciones que hacía en el artículo hacia actores claves de la sociedad costarricense? Bueno, a los medios de comunicación, un llamado a bajar el énfasis en el negativismo, porque estas opciones radicales se alimentan de frustración, se alimentan de una mezcla entre decirle a la gente la mentira de que son maravillosas personas, estupendas, inocentes, y que todo lo que les pasa, todo lo malo que les pasa en la vida es culpa de otro, es culpa de los gobernantes, porque usted la verdad es que usted es tan buena persona y además tan brillante que si por ustedes fueran costarricenses, esto debería ser no la Suiza centroamericana, sino la Suiza suiza. Y si no lo somos, es porque hay una mano peluda que lo está impidiendo. Y esa mano peluda son los famosos chivos expiatorios. Pueden ser los inmigrantes nicaragüenses, o pueden ser los banqueros judíos, o pueden ser los gobernantes, o pueden ser las feministas, o pueden ser las personas no heterosexuales. Pero estos discursos de la rabia, del enojo, tienen esa característica de quitarle toda la responsabilidad a la persona. Y entonces la victimizan
la tratan de maravilla, pero le quitan completamente cualquier capacidad de agencia. Por eso digo que generan frustración, porque si usted le dicen que usted es una maravillosa persona, pero que usted no tiene ninguna capacidad para hacer nada, para impedir que le sigan dando por la cabeza, entonces lo único que le queda es una enorme frustración. En la página siguiente del cuento le dicen, usted no puede hacer nada por usted, pero he aquí el gran líder, ese sí que lo puede redimir y salvar. Y siempre aparecen, y se caracterizan porque nunca son políticos. Pueden tener 30 años de estarse dedicando a la política, pero siempre van a vender la historia de que no son políticos. Y algunos efectivamente no lo son, como Donald Trump, ¿verdad? Es decir, esa opción también existe, pero hay un caldo de cultivo que se alimenta de ese negativismo, y ese negativismo puede venir en un sentido de la prensa, que puede alimentar ese discurso por una motivación económica, porque el negativismo vende más y eso está empíricamente medido, o puede también responder a una motivación ideológica, y es el hecho de que en la construcción de la identidad del periodista pesa mucho la idea de que el buen periodista es el que se enfrenta al poder y al gobierno, y el que siempre sospecha la causa truculenta detrás de las cosas. Periodismo de sospecha. El periodismo de sospecha, sí, algo. Nunca lo que se dice es la realidad y la verdad. Siempre hay una matráfula escondida. Eso nos está haciendo, yo creo que un enorme daño. Está detrás de este fenómeno de la posverdad. El hecho de que ahora que venía en redes sociales, gente diciendo que circula un audio de WhatsApp de que no se está pagando el aguinaldo porque el presidente es el que dio la orden de que no se pague para castigar a los... Y gente educada está haciendo comentarios larguísimos en Facebook sobre la base de eso. Eso que decís es ciertísimo. Por ejemplo, disculpa que te interrumpa, porque está muy, muy interesante la línea que está siguiendo. Pero se saca Hacienda esta lista de las empresas, de los grandes contribuyentes y economistas. Le voy a decir, un ex ministro, ¿verdad? No de economía, no voy a decir porque es capaz que le llegan rápido, pero un ex ministro, una persona cultivada, un hombre culto, atacando, pero en el minuto 2, después de haberse publicado sin un análisis reposado, de que ahí faltaban elementos, de que se estaba haciendo una mala interpretación de lo que venía en esa lista, etcétera, etcétera, etcétera. Es de locos. Y así matan a alguien y después todo el mundo viene de vuelta haciendo el análisis diciendo, no, era inocente. ¿Verdad? Está pasando. Yo estaba hace unas semanas en México, y en lo que estaba en México pasó. Empiezan a compartir grupos de WhatsApp de estos de seguridad vecinal. Identificaron que tal que andaba ahí con camiseta de tal color y pantalón de tal otro, eran los que andaban secuestrando chiquitos, y agarraron a 2 muchachos, los lincharon, les prendieron fuego y los quemaron vivos. Todo lo grabaron, y eran personas completamente inocentes. ¿Y en qué estado fue eso? Fue en el norte, pero no recuerdo en este momento el ¿Fue en estado. esta semana? Fue en las semanas pasadas. Yo estaba casualmente en una actividad de organismos electorales, de autoridades electorales de América Latina, que están abordando este tema. El organismo electoral mexicano ha suscrito convenios con las principales plataformas. Tuvieron una muy buena experiencia en las elecciones de 2018, y entonces es un poco empezar a ver qué se puede aprender de las buenas experiencias y qué podemos hacer cada quien en su país. Nosotros para Costa Rica pues echamos para nuestro saco.
Pero ojo, esta es otra característica que tiene que ver con el medio. Recordando a McLuhan, del medio es el mensaje. Y es la inmediatez, es la rapidez. O sea, y que no lo filtramos, es que no hay, y sí, perdimos toda capacidad de raciocinio, pues somos pura emoción. Es que hay que posicionarse. Lo primero que cuando uno abre Facebook, lo primero que le pregunta es, ¿qué estás pensando? Claro, uno siempre está pensando, o las personas siempre hemos estado pensando siempre, pero no publicábamos solo lo que pensábamos. Es decir, había una claridad del ser humano en que no todo lo que se pensaba se decía. Dios guarde. Había cosas que uno se dejaba para uno. Luego, lo que sí se decía solo a ciertas personas y solamente en ciertos momentos. Y ya la acción de publicar para un público masivo, pues eso pasaba a través de un montón de filtros. Había que ir donde don Julio Rodríguez de La Nación, o habría que ir a una editorial para que un consejo editorial viera si se publicaba o no un libro, o había que ir donde doña Pilar Cisneros para ver si salía en televisión o no. Es decir, la acción de publicar no era inmediata, y tenía un costo. Ahora tenemos la posibilidad de publicar inmediatamente, ilimitadamente y sin ningún costo. Y no solamente tenemos la opción de hacerlo, sino que además tenemos el incentivo o la presión de hacerlo. Claro, todos los días hay que decir algo. O sea, fue ayer, ¿verdad?, que se divulgó la lista, o antier. Antier. Bueno, como ahora decías vos, en el minuto 1 ya había análisis, entre comillas, porque eso no son análisis. No. Eso no son análisis, pero bueno, análisis, entre comillas, de todo. Caramba. No, la realidad es bastante más compleja. La realidad es bastante más compleja. No es tan simple como lo primero que se me ocurre. Y el problema es que estos, comillas, análisis no surgen de cualquier persona. Surgen de profesores universitarios, surgen de autoridades políticas. Ahora mencionaste a un exministro, y generan opinión. Validan. Quería decir, no, estoy en lo correcto cuando estoy enojado o enojada contra las empresas y contra el mundo. Claro, también no hay que dejar de decir algo. Esto cae en un momento donde un sector, después digamos, estamos inmersos todavía en un proceso de huelga, y hay un sector que obviamente de una u otra forma se puede sentir perdedor por la resolución de la Sala Constitucional y la aprobación del plan fiscal, y de pronto encuentran esto una forma de desempate, porque aquí hay algo que se sabe pero no se dice con esa claridad, y es que el mundo público está peleado con el mundo privado, ¿verdad? Y en medio en medio del fuego cruzado habemos algunos costarricenses que tratamos de clamar por la mesura y la tranquilidad y el diálogo crítico y racional. Pero bueno, inclusive ese día que salió la lista algo puse yo ahí, y claro, un poco para llamar la atención de que no teníamos que dejarnos llevar por esa ola, y ver que la lista decía poco. Realmente la lista estaba diciendo poco, como también dice poco aquel que dice que todos los funcionarios públicos están llenándose los bolsillos a costa del pueblo. O sea, eso tampoco, eso hay que decirlo también, porque no es así. Es un grupo muy reducido que ha recibido, por ejemplo, pensiones de lujo, ¿verdad? En fin. Pero Gustavo, antes mencionaste posverdad. ¿Qué tan importante? Porque mucho de la gente que nos escucha puede preguntarse, ¿para qué es importante la verdad? O sea, ¿qué me quieren decir a mí con eso de la verdad? Si en todo caso la verdad no existe. Y decía Nietzsche que Nietzsche lo asociaba más a que no existe la verdad, existen las interpretaciones, ¿verdad? Y eso tiene algún sentido. Como no hay verdades absolutas, y podemos decir que lo que existe en alguna medida son interpretaciones, y que lo que hoy es una teoría muy validada y muy sólida,
dentro de cierta cantidad de décadas no lo va a hacer. De hecho, yo creo que no ha existido en la historia de la humanidad una teoría que se haya sostenido en el tiempo, ¿verdad? En el tiempo, digo yo, desde que se formuló, ¿verdad? Hoy puede surgir una y no tiene el éxito garantizado. Entonces mucho de esto se ha hablado y la gente pues me parece que puede tener algún interés en saber de dónde surge todo este tema de la posverdad y qué importancia tiene eso en el fondo para la construcción de sociedad y la construcción de nosotros como individuos. Vamos a ver, las democracias tienen una relación paradójica o dual con la verdad. Por un lado, en una democracia no puede haber una verdad última. El sentido de la vida, Dios, el propósito de la existencia, lo justo y la justicia. Lo bueno y lo malo. Exacto. No puede haber un sentido último de las cosas por algo que una filósofa, ella decía que no era filósofa, una teórica política, Hannah Arendt, decía, y es la potencia tiránica de la verdad. En el momento en el que usted en un Estado tiene una verdad última, aplasta todo lo demás. Por eso el Vaticano no es un Estado democrático, porque ahí hay una verdad y unas verdades últimas. No se va a hacer un plebiscito para determinar, bueno, aunque quería hacer una consulta el Papa Bergoglio, pero una consulta. Pero bueno, ahí hay un quiebre ahí. Ahí hay un quiebre, claro, que tiene que ver con la época, es verdad. Entonces, por un lado, la democracia es incompatible con el establecimiento de verdades últimas, sobre temas últimos. Pero a la vez requiere para su debate, porque las democracias son regímenes de opinión. Es decir, si en algún momento no había voto femenino y ahora sí lo hay, si en algún momento estaba muy bien torturar animales y ahora no es permitido, si esas cosas han cambiado, es porque la opinión mayoritaria de las personas han cambiado. Entonces son regímenes de opinión que se construyen sobre la base de deliberación social. Las democracias son sistemas básicamente de comunicación. Esa comunicación, esa deliberación social, esa conversación de la gente de un país necesita alimentarse de, sobre todo, no únicamente, pero sobre todo, de verdades empíricas, de datos ciertos. Yo necesito saber en esa discusión, es valioso saber en esa discusión si una política pública es eficaz o no. Si una inversión que se está haciendo en educación o en conservación del ambiente está dando réditos o no. Yo necesito saber si lo del cambio climático es un cuento, como dice el señor Trump, o si es un hecho científico. Y entonces hay que limitar la generación de gases de efecto invernadero o no. Yo necesito saber si es verdad, como dijo hace poco Repretel, que los hombres están ahogados en pensiones, en el costo de las pensiones alimentarias, o no. Es decir, la democracia, por un lado, rechaza verdades últimas, pero necesita, para que el debate tenga alguna utilidad, para que la deliberación social tenga alguna utilidad, necesita alimentarse de verdades empíricas, que en algunos casos pueden ser provisionales, por el carácter mismo de la ciencia, de que necesita estar avanzando y sometiendo a cuestionamiento sus hallazgos y sus conclusiones. Y sus conclusiones no son definitivas, pero necesita además, Miguel,
instituciones y autoridades que determinen y que sirvan como parámetros de verosimilitud. Y aquí empato con lo que me mencionabas de la rebelión de las masas y con un elemento central de la posverdad. La posverdad como fenómeno, porque siempre se cuestiona mucho el término, porque se dice, no, es que mentira siempre ha habido y siempre ha habido mentiras y tal. Sí, claro. Pero la posverdad como fenómeno tiene que ver con el hecho de que las instituciones que establecían la verdad o las verdades en la modernidad o desde la modernidad han entrado en crisis. Es decir, la verdad religiosa y moral que establecía la Iglesia ya no la establece. La verdad noticiosa e informativa que establecía el periodismo profesional ya no la establece para mucha gente. Cuando decís ya no la establece, quiere decir que ya no tiene un valor universal. Digamos, porque para un cierto segmento de la población sigue siendo, por ejemplo, para un país tan religioso como lo es Costa Rica, para un número muy importante de católicos, pues lo que diga el Papa con respecto a temas como el aborto, al tema de anticonceptivos, etcétera, es verdad, digamos. Claro, pero cada vez menos. A eso me refiero. Cada vez correcto. menos. La verdad que establecía la comunidad científica, estamos viendo un rebrote de enfermedades en Europa, enfermedades erradicadas, simple y sencillamente porque hay unas personas que dicen que las vacunas generan autismo o que las vacunas y las medicinas son un invento de las farmacéuticas a nivel mundial para reducir la población mundial. Y a usted le puede parecer el médico o la autoridad científica más reputada diciéndole que eso no es así. Hace poco pasó, Miguel, con lo de la bandera que decían, la bandera de Costa Rica, que habían quemado unos nicaragüenses en el Parque de la Merced. Apareció La Nación con esta plataforma de fact-chequeo de No Coma Cuento, y el ministro de Seguridad Pública, es decir, dos autoridades de la modernidad, la prensa y el Estado, diciendo, no, mire, esa bandera la quemaron costarricenses, no nicaragüenses, y la quemaron, creo que fue en Sabanilla y no en el Parque de la Merced, y la quemaron hace no sé cuántos años y no recientemente. Bueno, pues hay una cantidad importante y preocupantemente creciente de personas que lo que diga La Nación y lo que diga el ministro de Seguridad, no, prefieren creer el WhatsApp con el audio anónimo, no saben ni quién es. Sí, correcto. El autor de ese audio. Pero es más creíble el anónimo que la autoridad. La autoridad es lo menos creíble. Ahora, con la elección de Donald Trump, vimos a las principales cabeceras en los Estados Unidos, desde New York Times hasta Washington Post, llamando a no votar por Trump. Y las autoridades más prestigiosas del Partido Republicano, desde los expresidentes Bush hasta John McCain, Mitt Romney, el anterior candidato también, no llamaron a votar por Clinton, que creo que fue un error muy grave, pero no le dieron el respaldo a Trump. La gente votó por Trump. En el referéndum sobre los acuerdos de paz en Colombia, lo mismo. El presidente Santos llamando a votar a favor, el Papa llamando a votar a favor, los principales medios de comunicación llamando a votar a favor, votan la gente en contra. Por el Brexit, exactamente lo mismo. David Cameron, que lo había convocado, llamando a votar en contra de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Toda la intelectualidad y las universidades, las más prestigiosas universidades del mundo, de Oxford, de Cambridge, y la gente vota por salirse. Es decir, casi que, y esto lo digo como estrategia de comunicación política, si usted quiere tener una certeza de que una propuesta va a fracasar y se va a hundir, respáldela con autoridades, porque estamos viviendo en una época. Esa es una frase muy postmoderna.
Muy posverdad, además. Estamos viviendo en una época de rebelión, de lo que llamaría Ortega, de rebelión de las masas, de rechazo hacia las élites, hacia las autoridades, hacia los mediadores. Y eso, sin duda alguna, tiene efectos positivos de emancipación, de libertad, de quitarse de encima los abusos de poder que hacían estas autoridades, que ejercían abusos de poder, sin duda alguna, pero no nos engañemos, tiene consecuencias negativas, pero sin duda. ¿Cuáles son los temores y cuáles son las razones que se han incubado para que brote esta rebelión de las masas? Vamos a ver, yo no veo que haya una reacción antisistema per se, ¿verdad? Como en algún momento lo vivimos, no, pero lo podemos repasar a través de la historia de los libros. Yo no lo viví, por supuesto, pero por ejemplo, en el periodo de los 60, 70, había una gran crítica hacia el sistema. Y bueno, surgieron algunos, principalmente gente joven alrededor del mundo, cuestionándolo esto, ¿verdad? La generación del 68 y muchos habrán escuchado de esto. Pero pareciera ser que aquí no es precisamente contra el sistema, que lo es también, ¿verdad? Pero ¿qué razones hay ahí? ¿Qué se incubó? ¿Qué es lo que todavía está ahí en ese caldo cultivo que provoca que los ciudadanos estemos en una desconfianza permanente y en una actitud inclusive, en una actitud desconfiada y alerta, ¿verdad? ¿Qué crees vos que hay en medio de esto? Yo lo que creo es que hay una crisis de confianza. Y esto también está medido empíricamente. En las autoridades, Manuel Castells da cuenta de ello desde hace unos 30 años aproximadamente y en todo el mundo. Lo advertiste recientemente también con Chantal Mouffe, que, bueno, su esposo también, Laclau. Ernesto Laclau, que también reflexionó por muchos años de esto. Vos habías advertido, había que hacerle un reconocimiento. Vamos a ver, sí. Las salidas que plantea Chantal Mouffe, vos te peleas un poco con esas salidas que apuntan un poco más bien a gobiernos populistas, pero le haces un reconocimiento de que realmente ellos habían venido previendo este escenario histórico. Hay un sentimiento como de estafa, como es más que desencanto, como de sentirse defraudado, de que algunas de las expectativas que se tenían respecto del futuro no acabaron por satisfacerse. Cuando se dio la transición a la democracia en América Latina, no la vivió Costa Rica, porque nosotros teníamos ya décadas de tener instituciones democráticas consolidadas, pero en el resto de América Latina sí fue el caso. Hubo muchas esperanzas depositadas en esa transición. ¿Vos crees que hay que ver entonces hay que problematizar la situación haciendo una distinción entre lo que nos pasa en América Latina y el fenómeno en Europa? Sé que hay puntos de encuentro, pero ¿crees vos que hay que hacer una diferenciación en ese sentido a raíz de estas expectativas? Yo no haría tanta diferenciación. Cada vez a este libro que mencionabas de Ziblatt y Levitsky, de cómo mueren las democracias, estoy leyendo otro que tiene que ver con el tema del consumo de medios, que se llama La brecha de las noticias, y en este se analiza el consumo de noticias online en Europa, en Estados Unidos y en América Latina, y si hay algo coincidente en todos estos estudios empíricos que se están haciendo, es mostrar una enorme homogeneidad
Es decir, homogeneidad en la forma de consumir noticias, homogeneidad en la forma de ofrecer las noticias, homogeneidad en la rabia y el enojo, homogeneidad en la frustración y homogeneidad en la desconfianza hacia las élites y hacia las autoridades. Esto en Occidente. Sí, sí, yo no me atrevería a decir, no me atrevería a hablar de otros espacios culturales, pero al menos en América Latina, en Estados Unidos y en Europa, esto es así. Hay una desconfianza incluso tecnológica. Si vos te fijas en las utopías, en el cine, en la literatura, en general en el arte, las utopías tecnológicas la más popular es Los Supersónicos, aquella serie que creo que era de Hanna-Barbera. Es decir, todavía hasta los años 60 y 70 había una visión de que de alguna manera la innovación tecnológica nos iba a resolver la vida. La apuesta al mito de la ciencia. Claro. Uh-huh. Y a la técnica, que Heidegger se peleaba un poco con esto y también nos previó algo de estos escenarios. Sin duda alguna. Y Hannah Arendt y Jacques Ellul, sí, y el mismo Ortega. Yo creo que la gente ya se dio cuenta de que eso no es así. Los periodistas se tienen que dar cuenta. Claro, ¿qué periodista hubiera soñado en los años 60 o 70, digamos los que cubrían el Watergate, que iban a tener un aparatejo en el que iban a poder grabar la voz, grabar video, editar, hacer todo aquí y además subirlo y darle difusión masiva? O sea, nunca hubiera podido soñar eso. Y sin embargo, la estabilidad laboral y el salario de esos periodistas de los 60s eran mejores que las de los periodistas precarizados de este momento de la historia, porque las industrias en las que trabajan tienen dificultades enormes para monetizar el consumo que la gente hace de las noticias. ¿Quién iba a soñar que una persona cualquiera iba a tener en su teléfono acceso a más información que la que podía tener Winston Churchill en su búnker en Londres en la Segunda Guerra Mundial? Yo me lo imagino con 10 teléfonos, con todos los cables de los espías internacionales alimentándolo de información, el hombre con una enorme cantidad de información. Bueno, ese señor tenía menos información que la que tiene cualquier hijo de vecino en este momento con su teléfono. Y sin embargo estamos hablando de desinformación y de posverdad. Y la gente llega a acostarse en la noche sin tener muy claro qué pasó sobre básicamente cualquier cosa importante. Entonces, claro, esto genera un enorme desazón. Y de la desazón al enojo hay un pasito. Dos tantos de lo mismo con la economía. Hay una aquí en Costa Rica lo vivimos muy claro con el tema de las pensiones, del seguro de salud. Lo vivimos hace poco con el tipo de cambio. Es decir, es difícil, salvo que usted sea una persona de muchísimo dinero, y probablemente ni siendo una persona de muchísimo dinero, es muy difícil que usted pueda decir: yo tengo todo controlado, yo sé qué va a pasar con mis finanzas el próximo año. No. Y en las relaciones personales, lo mismo. Las relaciones personales de confianza se construyen sobre la base de tiempo y de conversación. Y nosotros vivimos muy ajetreados. Nosotros vivimos en una sociedad en la que trabajamos muchas horas. Además, cuando salimos del trabajo nos metemos en una presa enorme. Terminamos llegando muy cansados a la casa. Y por supuesto que las posibilidades de mayor comunicación y de construcción, repito, la confianza se construye sobre la base de relaciones que tardan tiempo, se logran construir solamente con un entorno muy pequeño. El nivel de asociacionismo de los costarricenses es muy bajo,
básicamente no tenemos tiempo. Entonces, así como que estar yo en la asociación de vecinos y en el grupo de esto y de lo otro, no. Entonces eso genera una enorme desconfianza con el vecino. Entonces, suma desconfianza tecnológica, desconfianza económica, desconfianza interpersonal. Al final de cuentas, una enorme incertidumbre, o lo que aquel señor que murió hace poco, Bauman, llamaba miedo líquido. Ya no es el miedo al enemigo rojo de la amenaza rusa, sino que ya no sé por dónde me asalta ese miedo. Me puede asaltar por una mala analítica en la que me digan que tengo un cangrejo, o me puede asaltar ese temor por una bacteria, un virus raro, o por una pérdida del empleo, lo que sea. Y cuando usted está en ese clima de incertidumbre y en ese clima de miedo, y le aparece de repente en medio de ese mar tormentoso una certeza, que puede ser un globito inflado de aire, que de hecho lo es, pero se le vende como una certeza, hay una enorme tentación, por no decir una imperiosa necesidad de agarrarse de esa tabla de salvación. Y yo creo que esa es la base del crecimiento de los fundamentalismos y de la hostilidad y de la violencia política en nuestras sociedades. Una difícil, Gustavo, porque ya vamos a terminar. Pero has hecho una síntesis muy interesante y provocativa. Ahora, de hecho, cuando estabas describiendo un poco nuestro momento, pensé en Bauman y él, de una forma muy extraordinaria, describe esta situación de las instituciones políticas, pero también de los sentimientos y los vínculos nuestros, cómo se han ido diluyendo y cómo nos cuesta apalancarnos en lo sólido. Si no nos va a salvar la religión, si no nos va a salvar el Estado, si no nos va a salvar la política, yo me veo tentado a decirte algo muy metafísico, decirte, bueno, el espíritu humano nos puede rescatar, esa fe y esa creencia en nosotros como civilización, como humanidad. De pronto de ahí puede surgir, pero eso es muy, para volver a un término que estabas usando, muy incierto. Eso es difícil de aterrizar. A mí me dice mucho, pero en una tarima, en una plaza pública, eso no le dice nada a nadie. La gente necesita comer y del espíritu humano es difícil. ¿Qué nos va a salvar? Pues sí, que no solamente es una pregunta dificilísima, sino que además dejándola para el final. Yo decía en un artículo sobre Lutero que Lutero había fallecido convencido de que el ser humano no tenía salvación, o que no había posibilidad de llegar al paraíso. de salida, de encontrar una salida. Y salida es el paraíso. Y yo por supuesto no tengo, eso lo digo por delante, no tengo una respuesta para esa pregunta. Apelando a la experiencia humana más básica, que es que tiene que ver con cierta especie como de instinto de protección hacia el débil. Yo creo que eso es lo que está detrás de la protección de un bebé. El hecho de que usted puede ser un transeúnte, o sea, no tiene que ser el papá o la mamá de un bebé. Hay algo que te impulsa a proteger esa sensibilidad frente a la fragilidad de la vida, esa conciencia de que la vida es algo no solamente maravilloso y preciado, pero también muy frágil
y muy expuesto, muy vulnerable, debería fundar una ética de vida colectiva. Es decir, una convicción de que como sociedad deberíamos organizarnos para hacernos lo más agradable posible o lo menos doloroso posible nuestra estancia en esta vida. La vida tiene cosas muy bonitas, pero tiene cosas muy dolorosas, probablemente un poco aparcadas de nuestra conciencia porque preferimos no pensar mucho en ellas por lo dolorosas que son, pero están ahí, y la más fundamental de todas, probablemente constitutivas de la propia conciencia humana desde que tenemos conciencia, es la muerte. Y entonces tratar de organizar nuestra vida y de organizar la vida en común como un gesto de cortesía, de amabilidad hacia los demás que son mis semejantes, son iguales que yo, sin importar el país de donde vengan, la lengua que hablen o sus creencias. Puedo reconocer, eso también creo que lo tenemos en el cerebro incorporado, puedo reconocer que es un semejante, es nuestra única y leve esperanza. Luego todo lo demás puede cambiar y puede ser que organicemos la economía más de esta manera, más de esta otra, y que discutamos cuál sea la mejor manera, o la política, o la forma de elegir el gobierno. Todo eso se puede discutir, pero habiendo superado como humanidad, al menos parcialmente, nuestro temor hacia los elementos naturales, hacia el dios volcán y el dios sol y tal, y habiendo entrado en crisis desde la filosofía de la muerte de Dios, la idea de una vida eterna, una vida más allá de esta que tenemos en la tierra, y siendo conscientes de nuestra fragilidad y de nuestra codependencia, porque nada me parece más absurdo y real que la autosuficiencia, que ese individualismo autosuficiente. No, todos dependemos de todos básicamente. Pues entonces, conscientes de todo eso, creo que no hay nada más sensato y más razonable que hacernos un esfuerzo mutuo y colectivo por tratar dirían los españoles, de llevar la fiesta en paz, de tratar de hacernos lo más agradable posible el tránsito y de disfrutar lo más que se pueda la vida. Eso como programa me parece probablemente muy modesto, seguramente no muy ambicioso, no inspirador de las grandes ideas y de las grandes luchas, pero ojo, también esas grandes ideas y esas grandes luchas generaron grandes masacres y traumas para la humanidad. Más modesto, más aterrizado en el piso, pero más realista. Bueno, coincidimos en algo al fondo, porque tu propuesta no es una renuncia, más bien es una recuperación del espíritu humano. En el fondo es una creencia en que si volvemos los ojos a lo fundante, a lo que nos a nuestros valores, a nuestros instintos más sociables de construcción de humanidad, si volviéramos los ojos hacia eso, podríamos reencontrarnos y buscar unas nuevas salidas. Y me gusta porque además no haces una apuesta en alguna medida a ficciones, ¿verdad?, sino a caminos que ya hemos recorrido, a
elementos que ya hemos probado durante el tiempo. Gustavo, muchísimas gracias. Has sido muy amable por estos minutos que nos has regalado. Esperamos tener un encuentro con vos pronto. Y esto que no se quede ahí como una frase de cajón. Me parece que la discusión que hoy hemos desarrollado, por supuesto, es inacabada y merece más reflexiones y más provocaciones. Yo he querido en algún momento citar a algunos autores que sé que gravitan un poco en la esfera de tu discurso, pero eso me parece que lo podemos retomar de una forma más puntual adelante y que la gente que nos escucha pueda conocer mejor y por qué siempre te remitís a determinados autores y investigadores y intelectuales. Muchísimas gracias y esperamos encontrarnos con usted de nuevo pronto. Bueno, yo soy el agradecido con vos, con Felipe. El espacio es maravilloso, es una maravillosa idea y una maravillosa oportunidad poder conversar y poder con calma hablar. Ahí está algo humano, muy humano, y yo creo que por ahí es por donde están las rutas si no de la salvación, al menos sí de pasar un mejor tiempo en esta tierra. Muchas gracias.